Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un especial saludo a COFI y al quinto Congreso Latinoamericano de Ingeniería. De verdad, nos sentimos desde el sector transporte muy honrados y complacidos por poder estar acompañando este importante espacio. Y pues hoy les traigo una presentación que pues quiero compartir con ustedes, además entendiendo que el rol de la academia es fundamental para la construcción del desarrollo del país, la visión desde el gobierno nacional y particularmente desde el sector transporte. Bueno, entonces, ¿de dónde partimos? Cuando nosotros llegamos en el 2022 al gobierno del cambio, importante contarles las inversiones, cómo estaban distribuidas a lo largo y ancho del gobierno nacional. Como ustedes pueden ver en las imágenes, lo que muestra el mapa de la izquierda es la distribución de las condiciones de pobreza, que como bien se muestran también acá, lo que ustedes pueden ver en el Pacífico, en la Guajira, en la Amazonía y en la Orinoquía más oriental, pues es donde se concentran las mayores condiciones de pobreza medidas desde las distintas dimensiones, que no son solamente la pobreza monetaria, sino una concepción más integral de pobreza, asociado, por ejemplo, a temas de expectativa de vida, condiciones de salud, nivel de educación, condiciones de la vivienda y demás. Y lo que nos muestra el mapa del centro es justamente donde existen mayores condiciones de accesibilidad y conectividad y por lo tanto donde se han venido concentrando históricamente las inversiones en infraestructura pues realizadas por el sector transporte, y es sobre todo lo que ustedes ven en la zona andina, que es básicamente el centro del país. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que nosotros tenemos un país muy segregado en términos de acceso a oportunidades, que es finalmente el objetivo último que tienen las infraestructuras, y es que las infraestructuras y las de transporte no son un fin, sino un medio para generar desarrollo, y ese desarrollo pues debe ser medido en términos sobre todo de bienestar. Entonces tenemos tan solo 3 corredores fluviales con interconexiones, que son los ríos Guaviare, el río Putumayo y el río Vaupés. El resto de nuestros corredores fluviales no lo tienen o no lo tenían, más bien para que hablemos del punto de partida en el año 2022. Tenemos 4 ciudades capitales no conectadas por vía carretera, que son justamente las que tenemos en el costado más oriental del país, pues a excepción de San Andrés, que por obvias razones no tiene acceso terrestre, y tenemos 58 municipios que están con cierta desconexión de la red vial nacional, donde evidentemente las demoras para poder acceder a los principales centros urbanos del país pues es más larga. Si ustedes ven en la tabla inferior derecha, lo que pueden encontrar es que ese 33, ese 25 y ese 32% quiere decir que cerca de 58 municipios están entre 0 y 4 horas, sobre todo a una distancia de una ciudad capital. Entonces eso lo que muestra es una realidad de país que tiene profundas desigualdades no solamente en términos de pobreza multidimensional, sino también desigualdades en conectividad, en accesibilidad, y por lo tanto es parte de las causas
de ese rezago que tenemos y del abandono histórico que han tenido algunos territorios, sobre todo de la periferia nacional, en términos de acceso a salud, educación y en general en oportunidades de desarrollo socioeconómico. El sector transporte está compuesto por varias entidades, seguramente ustedes han oído hablar de la mayoría de ellas. Por un lado está el Ministerio de Transporte, que es quien define la política y articula todas las gestiones interinstitucionales del sector, pero que además también tiene la tarea de articularse tanto con las otras entidades y sectores del gobierno nacional, pero a su vez con las entidades territoriales de forma principal. Tenemos el INVIAS, todos sabemos que el INVIAS es nuestra principal entidad ejecutora tanto en los temas carreteros como en nuestros temas fluviales. Tenemos la ANI, una importante entidad encargada de conceder y hacer seguimiento a las concesiones en los diferentes modos de transporte. La Aerocivil, que como ustedes también saben, administra y opera la mayoría de los aeropuertos del país, pero incluso también apoya y concurre con fuentes de financiación a las entidades territoriales, llámense gobernaciones o municipios, para que sus aeródromos también tengan posibilidades de una operación adecuada y en condiciones de seguridad. La Supertransporte, que es la entidad del sector que nos ayuda a hacer inspección, vigilancia y control. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, que sobre todo en este momento tiene una función desde el punto de vista carretero, pero que esperamos que muy pronto también ejerza funciones de seguridad tanto en nuestros corredores férreos como en nuestros corredores fluviales. La UPIT, la Unidad de Planeación, es la entidad, como su nombre lo indica, la entidad planificadora por excelencia del sector transporte. Desde aquí es como el cerebro de todas las decisiones, los proyectos estratégicos, asegurar las condiciones de intermodalidad de las infraestructuras y que además garanticemos y avancemos en esa apuesta por conectividad de los territorios más apartados. La CRIT, que es el funcionamiento de la Comisión de Regulación de Infraestructura, que estas funciones las asume el Ministerio de Transporte. Y por último, Cor Magdalena, que no solamente se encarga de temas de navegación asociados al río Magdalena y el canal de acceso del puerto de Barranquilla, sino que adicionalmente también tiene funciones de tipo ambiental y de mitigación incluso de riesgos por erosión ribereña en torno, valga la redundancia, al río Magdalena, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Entonces, como ustedes pueden ver, existe un portafolio muy grande de entidades del sector transporte que solamente es posible que el desarrollo nacional de la infraestructura se dé gracias a la debida articulación entre estas entidades. Importante esta diapositiva para contarles cómo funciona la distribución modal del transporte en Colombia, siendo que tenemos un potencial muy alto en materia de navegabilidad de ríos, teniendo en cuenta pues, de que somos un país con muchas oportunidades desde el punto de vista acuático fluvial. Tan solo el 2% de la carga se moviliza por transporte fluvial y asimismo tan solo el 2% de los pasajeros que se desplazan en el territorio nacional utilizan este modo. Entonces, evidentemente, y como las gráficas lo muestran, es sobre todo el modo carretero el que viene imperando el mayor protagonismo de la distribución modal de transporte en Colombia. Tenemos para el tema de pasajeros un ascenso importante del modo aéreo, que además ha tenido un crecimiento sostenido en la última década y que además nos ha posicionado internacionalmente como un hub regional muy importante. Y en los temas de carga, en todo caso, a pesar de que ya hace más de 50 años dejamos de usar los principales corredores férreos de este país,
que se habían desarrollado, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, aún tenemos una participación importante en los temas de carga cercano al 17%. En este gobierno también, importante porque eso ha sido parte de las críticas que se han realizado al gobierno del cambio y es no continuar con las apuestas y los proyectos que se venían desarrollando en gobiernos anteriores. Esta diapositiva lo que les muestra es que en realidad no es así y nosotros desde el gobierno nacional seguimos dando continuidad a los proyectos porque además entendemos que estos proyectos tienen un sentido de conectar territorios tanto de oriente a occidente, así todavía no representen las prioridades de conectar aquellos territorios más apartados y donde el centro de la inversión de este gobierno se ha concentrado. Importante también, y esta diapositiva es relevante en el contexto de este Congreso, y es porque existe una responsabilidad desde el punto de vista de la estructuración de los proyectos para que la estructuración de los proyectos, los estudios y diseños que permiten luego la ejecución de las obras de infraestructura vayan aumentando en términos de su calidad, pero también de su enfoque. Aquí hay un balance muy general de lo que nosotros hemos analizado a partir de lo que hemos encontrado. Y aquí las facultades de ingeniería tienen una responsabilidad muy importante de cara a que son los nuevos ingenieros o los ingenieros que se siguen formando ya a nivel de posgrado, que tienen una responsabilidad con el país de cara a que estas estructuraciones, como yo ya lo decía hace un momento, no solamente tengan altísimas calidades desde el punto de vista técnico, sino que tengan un propósito. Y ese propósito es principalmente que la infraestructura va dirigida, por un lado, a la protección de los ecosistemas, a la adaptación al cambio climático y al bienestar de las personas. Son como tres premisas fundamentales que cualquier proyecto de infraestructura debe considerar, y si eso está resuelto, pues entonces estaremos cumpliendo nuestro propósito y sin duda alguna estas infraestructuras centradas en esos tres propósitos van a traer mucho desarrollo regional, desarrollo local y lo cual va a redundar también en el desarrollo nacional. Pero como ustedes ven, en este momento el 70% de los contratos de infraestructura surten algún tipo de modificación y esas modificaciones pues se traducen, entre otras cosas, en mayores sobrecostos al presupuesto tanto nacional como al presupuesto local. Y también hemos identificado que estos proyectos, de la forma como se han venido estructurando, que si bien es una oportunidad de mejora y en todo caso entendemos que esto es un proceso de aprendizaje también, pero el 80% de los proyectos se consideran que los estudios y diseños son insuficientes cuando se sacan a licitación, que el 76% de los proyectos no se ejecutan con base en unos estudios de perfil iniciales antes de entrar ya a procesos de prefactibilidad y factibilidad, que el 95% se considera que existe una baja inversión en estudios de preinversión. También se piensa en un 60% que no se garantizan los recursos suficientes para una ejecución eficiente. Y por último, con base en estas encuestas que se le hicieron a los diferentes actores que participan en la estructuración de los proyectos de infraestructura, se piensa que los plazos para la construcción no responden a los requerimientos de diseño previamente establecidos. Entonces, este es un balance muy importante que creemos que en el contexto académico tiene que volverse un derrotero de acciones de mejora.
de cara justamente a que no solamente mejoremos en condiciones y calidades técnicas, mejoremos en términos de la rigurosidad financiera y de unos presupuestos mucho más acertados frente a las dinámicas económicas que no solamente responden a temas microeconómicos, sino también macroeconómicos, sino también que sobre todo contemplen variables importantes en términos ambientales y sociales, que también aspectos que históricamente no han sido previstos en las estructuraciones hacen que incluso las infraestructuras en su etapa de construcción sean inviables o incluso en su etapa de operación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde este gobierno del cambio y con el liderazgo de nuestra ministra María Fernanda Rojas, venimos trabajando en varios frentes estratégicos. Por un lado tenemos la infraestructura para la paz y aquí tenemos un programa que se llama Vías para la Paz, que no es solamente las vías primarias que nos conectan al país de norte a sur y de oriente a occidente, sino también las vías secundarias regionales. Hacemos convenios con las gobernaciones y con los municipios para apoyar la financiación y la ejecución de proyectos regionales, pero también muy importante la red terciaria, que son todas estas vías veredales y que con el acompañamiento y el fortalecimiento de las juntas de acción comunal hemos venido teniendo un impacto muy alto, no solamente en términos de accesibilidad a veredas muy apartadas, sino también un impacto muy alto en términos de fortalecimiento de capacidades locales y generación de empleo de cara a la participación de estas mejoras en accesibilidad. Importante también las apuestas en materia fluvial, donde hemos venido avanzando en la construcción de cerca de 100 muelles a lo largo y ancho de todo el país. Pues es evidente además que no todas las condiciones o topográficas o sociales incluso nos permiten garantizar accesibilidad rural a través de estas vías veredales, sino que aprovechando nuestro potencial fluvial, los muelles resultan una infraestructura de transporte muy estratégica, sobre todo en la Amazonía y en el Pacífico colombiano. Importante también la labor que estamos haciendo desde la Aeronáutica Civil con su programa ASAES. ASAES traduce aeropuertos sociales esenciales, que no es más que los aeródromos de los municipios y de las gobernaciones que por sus bajas capacidades presupuestales o incluso administrativas hemos venido realizando unas inversiones muy importantes de cara a tener concurrencia de financiación para habilitar nuevos aeródromos a lo largo y ancho de todo el país. Contarles, por ejemplo, lo que estamos haciendo en el Chocó con aeropuertos como por ejemplo el de Vallasolano, en la zona del Catatumbo con aeropuertos como el de Tibú, en el oriente la Orinoquía colombiana en aeropuertos como La Primavera, Cumaribo, Barrancominas, en la Amazonía colombiana como Pradera, como Araraquara, y en fin aquí podría quedarme listándoles un sinnúmero de aeródromos pequeños donde no solamente son oportunidades de acceso a unos territorios apartados y por lo tanto mejorar condiciones de acceso a salud, a educación, sino también posibilidades de desarrollo turístico de regiones que tienen una riqueza ambiental y paisajística excepcional. El tema de la reactivación férrea, que también seguramente muchos de ustedes han escuchado que desde el Gobierno Nacional es uno de los ejes estratégicos, donde ya entramos en el marco de la ejecución de la alianza público-privada Dorada-Chiriguaná, que conecta Chiriguaná con Santa Marta. En este momento estamos avanzando además en otros corredores priorizados desde el Gobierno Nacional, como la conexión del Corredor Pacífico desde Buenaventura al centro del país, pasando
por Jumbo y con ramales hacia el eje cafetero. Estamos avanzando también en el corredor férreo de la Orinoquía, partiendo desde Villavicencio hasta Puerto Gaitán. Estamos avanzando también en la estructuración de un corredor férreo interoceánico en el Darién chocuano para conectar el océano Atlántico con el océano Pacífico, y asimismo tenemos otros corredores en los cuales también estamos trabajando de una manera muy importante de cara a que antes de que se termine este gobierno hayamos sentado unas bases muy sólidas de la reactivación ferroviaria del país. Tenemos también acciones en la materialización de la intermodalidad, también priorizando localizaciones y generando incentivos para la localización de plataformas logísticas que cumplan con este propósito de articular modos de transporte. Tenemos también apuestas en relación al ascenso tecnológico, y esto sobre todo tiene mucho que ver con ir progresivamente saliendo de la dependencia de los combustibles fósiles hacia combustibles limpios y energías renovables a través de modos de transporte, sobre todo impulsados por energía eléctrica. También, como ya les había mencionado, uno de los pilares de las acciones en infraestructura de este gobierno es el fortalecimiento de la economía popular. Esto no solamente se ve a través de los convenios solidarios que suscribimos principalmente desde el INVIAS con las juntas de acción comunal para ejecutar obras de infraestructura de baja complejidad, sino también para ir transitando incluso en materia portuaria, con la posibilidad de vincular comunidades locales y emprendimientos de economía solidaria para un nuevo modelo que no significa necesariamente que coexista con el modelo actual, sino que además genere oportunidades de desarrollo local. No me voy a detener mucho más en las siguientes diapositivas en áreas del tiempo, pero sí también contarles que tenemos además una focalización territorial importante en los municipios que han venido siendo azotados históricamente por el conflicto armado, los que llamamos municipios PEDET, y también unas inversiones que tienen una focalización a partir de condiciones de etnia, como por ejemplo darle un espacio relevante y protagónico a los proyectos que priorizan los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Esto para mostrarles sencillamente el volumen de proyectos que estamos ejecutando en todo el territorio nacional. También esto, cómo está distribuido y las inversiones que hemos venido realizando en los 3 años de gobierno que llevamos a la fecha, en los diferentes modos, porque justamente lo que estamos buscando es cambiar el mapa de la concentración de las inversiones nacionales, generando unas posibilidades de mayor equidad territorial a partir de poner en el centro de las inversiones los territorios más apartados, más aislados y que han estado históricamente relegados de la inversión desde el gobierno nacional. Y entonces, ¿qué buscamos? Entonces buscamos, y esto también ya lo había mencionado, la infraestructura en sí misma no es un fin, no es un propósito, es un medio justamente para generar bienestar, generar desarrollo, pero esto además de adaptarnos al cambio climático y por lo tanto con infraestructuras que cumplan condiciones de resiliencia climática. Esta es nuestra apuesta. En este momento estamos ya en unos procesos de aprobación de varios COMPES. Los COMPES son documentos de política nacional que cuando contienen proyectos específicos lo que permite es apropiar vigencias futuras del presupuesto nacional para garantizar la continuidad de los proyectos por lo menos en los próximos 10 años.
y en esa medida los COMPES que estamos en este momento en proceso de discusión y aprobación, tanto con Planeación Nacional como con el Ministerio de Hacienda, son estos que ustedes ven en la diapositiva, donde evidentemente la reactivación ferroviaria es uno de los principales protagonistas. Y entonces lo que queremos es pasar del mapa del centro, que mantiene una concentración sobre la zona andina, que es lo que llamamos el centro del país, hacia el mapa de la derecha, y es que busque que no es dejar de invertir en el centro del país, al contrario, se seguirán haciendo inversiones, sin embargo, desde una lógica de equidad territorial, sí lo que buscamos es que esas inversiones se equilibren a partir de poner como protagonistas los territorios más apartados en términos de conectividad y accesibilidad. Yo creo que yo dejo hasta acá. Estos simplemente son algunos de esos propósitos que nos impulsan y que nos hacen o que son como nuestra hoja de ruta en materia de focalización de inversiones, que además tienen un propósito asociado a estos temas que yo les he venido planteando: protección de la vida en todas sus expresiones y el desarrollo orientado al bienestar de las personas. Eso para nosotros es nuestro principal derrotero, tanto de priorización como de focalización de todas las decisiones que hacemos desde el sector transporte. Muchas gracias.